Casete número 5. Grabación de las conferencias anuales de la Iglesia de la calle Trafalgar de Madrid, mes de octubre de 1992. Sábado, día 10 de octubre, a las 7 de la tarde. Tema: Pablo frente al desafío político y pagano del Imperio Romano, por don Luis Carballosa. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Ha sido un privilegio para mí durante estos días poder dirigirme a vosotros y juntos mirar algunos aspectos de la vida del apóstol Pablo. Y en esta tarde, para concluir esta serie, como ya se ha anunciado, enfocaremos la relación del apóstol con el Imperio Romano. Se dijo que algunos ya han marchado por responsabilidades, otros marcharán o marcharemos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a esta congregación, a los hermanos que han tenido que ver con la organización de esta conferencia, por haberme otorgado el privilegio de estar aquí y de haber compartido con vosotros estas bendiciones. Esta madrugada tengo que marchar a la ciudad condal, a Barcelona, para cumplir con un compromiso de conferencias en la iglesia, en la congregación en Fuente Cañellas. Algunos de vosotros aquí conocéis esa congregación. Así es que de nuevo reitero mi agradecimiento a todos vosotros por el apoyo, por las oraciones y por el privilegio que me habéis dado de estar aquí. Los científicos dicen que el hombre es muy antiguo aquí en la Tierra. Dicen que tenemos millones de años de estar aquí en este mundo, los seres humanos. Y también dicen que el universo tiene cientos de millones de años. Y los hombres de ciencia miran, contemplan el universo, contemplan al hombre, y científicamente expresan lo que sus conocimientos le permiten. Lo hacen desde el ángulo de la ciencia. Creo que no hay contradicción entre la Biblia y la ciencia. Toda verdad es de Dios. Dios es un Dios de verdad. Lo que ocurre es que la ciencia no toma en cuenta ciertos factores. La ciencia generalmente pasa por alto lo sobrenatural, lo milagroso, y pasa por alto el hecho de que Dios creó el universo, como se dice en teología, fiat. Lo creó instantáneamente, no a través de un proceso, no a través de cientos de miles de millones de años. Dios lo hizo fiat, su palabra, su poder, su sabiduría. También las Escrituras nos enseñan que Dios creó el universo sin utilizar material previamente existente. Lo creó ex nihilo, dice la expresión, que literalmente significa de la nada, aunque eso habría que explicarlo. Dios lo creó
de su poder, de su sabiduría, de su diseño, como se nos ha enseñado ya a través de la carta a los Colosenses. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la relación de Pablo y el Imperio Romano y el Imperio Romano con nosotros? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque los imperios de este mundo, los reinos de este mundo, los poderíos de este mundo, también se han constituido bajo la mano soberana y poderosa de Dios. Por lo menos 4000 años antes de Cristo, dos grandes civilizaciones existían en este mundo, o existieron. Una en la Mesopotamia, la Babilonia, Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí estaban los sumerios y luego los acadios y luego la mezcla de estos dos pueblos y luego surge el llamado imperio de la Babilonia antigua, la antigua Babilonia, de los tiempos de Hammurabi, y luego la otra civilización en Egipto. Estas dos civilizaciones fueron contemporáneas. Pero todo esto, como he dicho, es producto de la mano de Dios. Fue Dios quien en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, confundió el lenguaje, el hablar de los hombres, lo que identifica culturalmente a una nación, su idioma. Dios confundió el hablar, las lenguas, y constituyó las naciones de este mundo. Si nosotros los occidentales hubiésemos escrito la Biblia, hubiésemos invertido el orden, seguro. Hubiésemos puesto Génesis 11 donde está Génesis 10 y Génesis 10 donde está Génesis 11. Pero la mente semita tiene otra proyección. La mente semita primero nos dice qué ha ocurrido y luego nos dice por qué ha ocurrido. Primero nos da el resultado de lo que ocurrió y luego nos da lo que ocurrió. Por eso es que en Génesis 10 tenemos la declaración de las naciones de la tierra, de los pueblos de la tierra, de todas las ramificaciones, de todas las civilizaciones del mundo. Y ahí está la lista de las naciones. Y luego en Génesis 11 se nos dice por qué ocurrió. Los hombres querían mantener su unidad para enfrentarse a Dios. E intentaron construir aquella torre para mantener esa unidad. Y Dios, poderosamente, dice la Escritura, descendió y confundió sus idiomas. Y de allí surgieron las distintas naciones. Dios tiene su mano poderosa, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan que está cumpliendo. Qué bueno sería que nosotros los creyentes, los cristianos, cuando estudiamos la Biblia, creo que la estudiamos, cuando estudiamos la Biblia, nos preguntásemos cuál es el propósito de Dios, qué está haciendo Dios. Brevemente, antes de adentrarnos en el tema que nos va a ocupar en esta noche, creo que hay una
gran pregunta. Hay una pregunta con letras super mayúsculas que aparece en las Escrituras. La pregunta, esa gran pregunta con letras super mayúsculas es: ¿quién es el soberano del universo? ¿Quién es el soberano del cosmos? ¿Quién es el soberano de la creación? Esa es la gran pregunta. Y sugiero a mis hermanos y hermanas aquí que la respuesta a esa pregunta, ¿quién es el soberano del universo?, la aporta cada uno de los libros de la Biblia. Cada uno de los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada uno de esos libros aporta un aspecto, contribuye de una manera muy concreta, muy específica, a contestar esa gran pregunta: ¿quién es el soberano del universo? Hay un ser muy poderoso que dice que Él es el soberano. Ese ser es Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el león rugiente y otros muchos nombres más que se le da en la Biblia. Pero el Todopoderoso, el gran Dios, el único Dios vivo y verdadero, dice: no, yo soy el soberano. Y en este mundo, en esta tierra, en este planeta en el cual nosotros vivimos, nuestro planeta, es una especie de campo de batalla. En este planeta se está llevando a cabo la gran polémica, la gran lucha, esa gran guerra espiritual, esa gran guerra cósmica que a la postre verá contestada la pregunta esa: ¿quién es el soberano del universo? No es fortuito, no fue fortuito, no fue accidental que la Biblia comience con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Júpiter y Saturno y Neptuno y todos los demás planetas. Sencillamente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque Dios tiene un propósito concreto, específico, definido para la tierra, nuestro planeta y sus habitantes. Y en ese propósito y en ese obrar de Dios, en esa intervención sobrenatural, milagrosa de Dios en este mundo, Dios nos ha dado a conocer lo que quiere que conozcamos respecto de su plan y de su propósito. Y observemos si es esto milagroso o no, aunque de ello no nos demos cuenta así a carta cabal. Dando un tremendo salto ahora histórico en la historia,
a mediados del siglo VII antes de Cristo, en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, hubo un período de guerras civiles, grupos nacionales pugnando, luchando unos contra otros. Y uno de los caciques, llamémosle, de la zona, uno de los líderes militares de la zona, conquista a varios de sus colegas y de pronto llega a ocupar un lugar político y militar prominente. El nombre de ese hombre fue Nabopolassar. Y en el año 625 a.C., Nabopolassar ocupa el puesto, el trono, la autoridad de rey de Babilonia. De una manera súbita, inesperada y casi inexplicable, porque era de los menos esperados, era uno de los más insignificantes líderes de aquella región. No muchos años después, su hijo, Nabucodonosor, vence a los egipcios en una de las más grandes batallas de la antigüedad, la batalla de Carquemis, en el año 606 a.C. Y en ese mismo año se le informa la súbita, inesperada muerte de su padre, Nabopolassar. Y Nabucodonosor marcha apresuradamente a Babilonia para ocupar el trono que ocupaba su padre. De paso por Jerusalén se lleva parte de los utensilios del templo y algunos cautivos. Cuando se ha afianzado en el trono, regresa por segunda vez a la Palestina. En el año 598 se lleva más cautivos, entre los que estaba el profeta y sacerdote Ezequiel, y continúa afianzándose en el trono. Y luego, como bien sabéis, en el año 586 regresa, destruye la ciudad de Jerusalén y pone fin a la independencia política del pueblo judío. Y en esa fecha, y con ese acontecimiento, con ese suceso, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, comienza un período grande, largo de tiempo, en el cual nosotros aún hoy nos encontramos, al que Jesucristo llama los tiempos de los gentiles en Lucas 21-24. Nabucodonosor, cuando lleva un tiempo en el trono, no mucho tiempo, lleva algún tiempo en el trono, comienza a preocuparse. Y piensa que él ha llegado al trono de Babilonia de una manera súbita, un tanto inexplicable, a raíz de lo que su padre había hecho. Y él puede contestar esta pregunta: ¿qué ha pasado con el trono de Babilonia después de la muerte de mi padre? Y eso le preocupa, y él desea saber qué pasará con el trono de Babilonia después de mi muerte. Y Dios, a través de una serie de sueños,
que aparecen registrados en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, revela a Nabucodonosor lo que va a ocurrir. Dios revela a Nabucodonosor concretamente lo que ha de ocurrir durante todo ese periodo de tiempo llamado los tiempos de los gentiles. Y el rey Nabucodonosor sueña aquella estatua gigantesca, cautivadora, arrestadora, maravillosa, deslumbrante, representativa de los tiempos de los gentiles. Una cabeza de oro, el tórax y los brazos de plata, el vientre y la cadera de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad hierro y mitad barro. Y luego, de manera sobrenatural, Dios revela a Daniel el significado de aquel sueño, la interpretación la cual Daniel transmite a Nabucodonosor. Nabucodonosor era la cabeza de oro. Después de él aparecería un segundo imperio, representado por el tórax y los brazos de plata, el imperio de los medos y persas. Luego aparecería un tercer imperio, representado por el vientre y la cadera de bronce, el imperio de Alejandro el Magno, el imperio greco-macedonio. Y por último, un imperio indescriptible, de un alcance insólito, desconocido hasta entonces, el cuarto de los grandes imperios, el Imperio Romano. Pero lo sorprendente de todo esto, y en el relato bíblico esa sorpresa aparece una y otra vez, es que cada uno de esos imperios surge, se levanta de una manera inesperada, milagrosa, sorprendente. Y la razón de ello es que la mano de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de las naciones, no solo el Dios de Israel, el Dios de las naciones también, que está ejecutando de una manera perfecta, concreta, sin ningún tipo de fallo, su plan y su propósito en este mundo. Es el que está obrando. El imperio neobabilónico con Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor surge de esa manera súbita, inexplicable. Cuando los medos y persas capturan la ciudad de Babilonia en el año 538 antes de Cristo, aquello es también inexplicable porque la ciudad de Babilonia parecía absolutamente inexpugnable. Tenía una doble muralla y una de ellas era tan tremenda, era como una de nuestras autovías. Por el muro, por la muralla de Babilonia, por encima podían circular 4 carros al mismo tiempo, simultáneamente, 2 en una dirección y 2 en otra, para vigilar la ciudad. No se esperaba en aquellos tiempos que un ejército fuese capaz de capturar la ciudad de Babilonia, pero Ciro el Grande lo hizo. Porque en el capítulo 45 del profeta Isaías, Dios había dicho a través del profeta que levantaría a Ciro, que Ciro sería un siervo, un instrumento en las manos de Dios, y que Dios utilizaría a aquel rey pagano, gentil, para ejecutar su voluntad. Y como Dios es el soberano, Él actúa y está actuando ahora mismo en este mundo. Entre paréntesis, esa fue la gran pregunta de Habacuc. El profeta Habacuc, antes de que los babilonios viniesen
contra Israel, el profeta Habacuc habla contra Dios y le dice: oh Dios, ¿hasta cuándo permitirás que exista todo esto que está existiendo? Y Dios le dice a Habacuc: no te preocupes, Habacuc, yo voy a traer a los babilonios, a los caldeos que vengan. Y Habacuc dice: pero Dios, si los caldeos son peores que nosotros. Y Dios dice: yo soy el soberano, voy a hacerlo según mi plan y mi propósito. De manera que Nabucodonosor surge como cabeza de aquella estatua, como el que comienza ese período de los tiempos de los gentiles, surge súbitamente, inexplicablemente, milagrosamente podríamos decir, y de ese mismo modo surgen los medos y persas, y se convierten en un tremendo imperio, bien organizado a través de sus satrapías y de sus gobernadores. Pero lo mismo ocurre con el imperio de Alejandro el Magno que veíamos anoche. Desde el año 333, cuando derrota al primer destacamento del ejército de los medos y persas, hasta su muerte en Babilonia en el año 323 antes de Cristo. Inexplicablemente, asombrosamente, de manera insólita para el hombre que contempla el acontecer de la historia. Pero mire, algo así ocurrió también con el Imperio Romano, el más grande de los imperios que este mundo ha conocido hasta el día de hoy. Hay dos versículos en la Biblia, quiero leerlos. Gálatas 4, versículos 4 y 5. No para exponerlos, sino para utilizarlos como un punto de referencia para nosotros. Dice Gálatas 4, 4 y 5, el apóstol Pablo expresa lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la palabra, el verbo cumplir ahí significa llenar, es el verbo griego plerao, llenar. Como cuando uno llena una copa, un vaso, una fuente, hasta el borde y ya no cabe más. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando todas las cosas estaban preparadas, todos los detalles habidos y por haber, cuando todo estaba listo, Dios envió a su Hijo, Dios apostolizó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Dios soberano está actuando. Y esto es lo que ocurre con el Imperio Romano. Voy a ser muy breve en el trasfondo histórico, no quiero cansaros con esto. Ahí está la península itálica. Hago un breve paréntesis, hermanos. Esos son detalles que uno le vienen a la mente y es importante decir. Mire, una de las cosas sorprendentes de la Biblia, en contraste con los otros libros de otras religiones, es que los nombres de personas, los nombres de naciones, los nombres de lugares, sean ríos, sean valles, sean montañas, sean cordilleras, sean mares, todo lo que la Biblia menciona es históricamente constatable.
La Biblia no es como el libro del Mormón, que menciona nombres de personas y de lugares y de idiomas y de cosas que jamás han existido en el mundo, que es todo un fraude y un engaño para el hombre. La península itálica, ahí está, con sus 4 regiones geográficas, naturales, al norte el valle del río Po, la cordillera Apenina que la cruza de norte a sur, 1120 kilómetros a todo lo largo de la península, una llanura costera en el occidente y otra llanura costera en la parte oriental paralelamente al mar Adriático. El fértil valle del Po y luego el valle del río Tíber, donde está la ciudad de Roma. En esa península habitaron varios pueblos. En la parte central había un pueblo llamado los latinos, allí en el valle del Tíber, los latinos. Pero luego, a partir del año 900 antes de Cristo, 3 grupos más se afincaron en la península. Un grupo llamados los etruscos, muchos aquí han oído hablar de ellos. Luego, al sur, como decía anoche, los griegos establecieron colonias llamadas Magna Grecia, y en el norte, en el valle del Po, los celtas, los galos de habla celta se establecieron. Hay una leyenda que dice que la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 por 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo, que huían de las guerras de Troya. No se sabe si eso es así o no. Lo que sí es cierto es que los latinos tomaron control de la totalidad de la península, poco a poco, paulatinamente, y establecieron una república para el año 509 antes de Cristo. Y luego se dieron a la tarea de la conquista de todo el Mediterráneo. Y esto lo hicieron enfrascándose en las llamadas guerras púnicas con los cartagineses. Después de la derrota de Aníbal en una gran batalla llamada la batalla de Samá por el año 202 a.C., los romanos tomaron control prácticamente de la parte occidental del Mediterráneo. En el año 146 destruyeron la ciudad de Cartago y no tenían ya contrincantes en esa parte del mundo. Interesante, en ese mismo año, 146 antes de Cristo, los romanos destruyeron no solo Cartago, sino también destruyeron la ciudad de Corinto. Y llegaron a controlar lo que es Macedonia. Claro estaba su deseo de también lanzarse hacia el oriente. Todo esto, como decía al principio, ocurre un tanto inesperadamente porque los romanos ni siquiera eran buenos marineros, no eran buenos hombres del mar, porque todo lo que uno tiene que hacer es mirar la costa de la península itálica y ver que no hay puertos adecuados, no hay sitios naturales para barcos. Todo lo opuesto de Grecia. Los griegos siempre han sido famosos como marineros, pero no los italianos. De manera que de una manera súbita, inesperada, inexplicable, humanamente hablando, estos latinos, estos romanos van tomando control del Mediterráneo. Algo insólito ocurre. En el año 129 antes de Cristo heredan el reino de Pérgamo. Había un rey llamado Atalo III, quien no quería que sus herederos
peleasen por su reino, y dijo, a ver, ¿qué nación hay que pueda ocupar este territorio, controlarlo para que no haya derramamiento de sangre? Y dijo, los romanos. Escribió su testamento y dijo, cuando yo muera, los romanos serán herederos de mi reino. Eso lo hizo en el año 131 a.C. y murió en el año 129. De manera que los romanos, sin disparar una flecha, ocuparon el reino de Pérgamo. Conocemos Pérgamo, el nombre aparece en el libro del Apocalipsis, entre paréntesis, de ahí viene la palabra pergamino. La expansión romana hacia el oriente continuó con la derrota de los selúcidas y la captura de Jerusalén en el año 63 a.C. Y en el año 30 se apoderaron de Egipto. De manera que en un espacio de tiempo de alrededor de 200 años, los romanos llegaron a conquistar todo el Mediterráneo. El Mediterráneo se convirtió en un lago romano. Estos romanos habían vivido en frugalidad y disciplina, pero los triunfos obtenidos le llevaron al lujo privado y también a la corrupción. ¿Y cuántas veces ocurre eso en la sociedad y en la familia? Cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad, también hay corrupción. Y luego todo ese imperio les presenta a ellos un problema, todo ese territorio conquistado. Y sufren a causa de la mala administración, de la concentración de propiedades y de tierra en pocas manos, del aumento de los esclavos, del hecho de que la misma población propiamente romana no crece, no aumenta, y tienen que emplear a extranjeros, a otros. Y luego tienen que establecer normas, tienen que establecer leyes para poder administrar la justicia, algo muy importante en el ámbito romano, en aquellos pueblos que han conquistado. A través de esas luchas y de esas guerras y problemas surge el imperio. Y el primero de los emperadores es un hombre llamado Octavio, que asume el puesto, llamémosle el trono, como emperador en el año 27 a.C. Interesante, este hombre nunca aceptó el título de emperador, aceptó el título de príncipe, que significa primer ciudadano, el título de Augusto, que significa reverenciado, y el título de César, que significa líder. Estamos acostumbrados a llamarle Augusto César, pero ni Augusto ni César son nombres. Augusto, César son títulos. Augusto, el reverenciado, César, el líder. Era comandante en jefe del ejército y de la armada. Era juez final en todas las disputas legales y sumo sacerdote o sumo pontífice de la religión romana. ¿Ya veis de dónde surge el título sumo pontífice? Que la religión establecida, que se identifica en el mundo como la cristiandad, ha adoptado para su líder, el sumo pontífice. Es un título que proviene de la política, secular, en un sentido. Y lo adopta el obispo de Roma después del año 476, cuando el Imperio Romano en el occidente deja de existir a causa de las invasiones de las tribus bárbaras. Fuese como fuese, con el imperio de Augusto César dio comienzo a un período sin precedentes en la historia de la antigüedad y probablemente en la historia nuestra, el período llamado Pax Romana. Pax Romana significa la paz de Roma. Y eso tiene que ver con el hecho de que ahora este vastísimo, tremendísimo imperio envía sus legiones, sus soldados a través de todo el mundo,
y también envía a los hombres que han de administrar las leyes y asegurarse que en el mundo que ellos controlan, ese oikumene significa el mundo habitado, el mundo conocido, disfrute de paz. Pax Romana. Y eso ocurre durante ese cuarto imperio. Hablaba de la estatua de Daniel 2, la cabeza de oro, el tórax y los brazos de plata, el vientre y la cadera de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad hierro y mitad barro. Pero ocurre también que Dios revela a Daniel en el capítulo 7 de ese libro el mismo tema, no una repetición del tema, el mismo tema, pero con distintos matices en el capítulo 7 a través de la figura de 4 animales, 4 bestias. Hay un león con alas de águila, hay un oso que se alza más de un lado que del otro, hay una pantera o un leopardo, la tercera bestia, y luego finalmente hay una cuarta bestia, indescriptible, dientes de hierro, feroz. Tiene características de león, pero no es león. Tiene características de oso, pero no es oso. Tiene características de leopardo, de pantera, pero no es ni leopardo ni pantera. No se puede describir, aunque tiene características de todas las anteriores. Es diferente de todas las demás y es extremadamente feroz. Dice que destruye y luego las obras pisotea. Y ese es ese cuarto imperio, el imperio romano, que toma características de cada uno de los pueblos anteriores a él. Toma características del pueblo griego y adopta la cultura griega, pero también adopta características de la cultura de los medos y persas y también adopta ciertas características de la cultura babilonia. Y este es un dato importante, hermanos, porque la Escritura enseña que en los postreros días va a haber una reaparición, un avivamiento, una reestructuración de aquel antiguo imperio romano de los días del apóstol Pablo y de los días del Señor Jesucristo. Ese antiguo imperio romano que en el año 476 se diluyó en el occidente, en Roma, en la parte occidental de Europa, y en el año 1453 también se diluye en la parte del oriente cuando los islámicos, los musulmanes, los turcos concretamente capturan la ciudad de Constantinopla. De manera que esto es muy significativo. Pero durante ese tiempo hay ese periodo llamado la Pax Romana. Luego me voy a referir a esto. Es un periodo muy interesante, porque es el periodo durante el cual el Señor Jesucristo nace. Es el periodo en el cual la iglesia del Señor Jesucristo nace en la tierra, el día de Pentecostés. Y es el periodo durante el cual el apóstol Pablo y los demás apóstoles tienen su ministerio. Es más, es casi inexplicable e incomprensible esta cuestión, porque a uno le parecería que el imperio romano debió de ser el más grande de todos los enemigos del cristianismo. Pero ¿quién está dirigiendo los asuntos del mundo? ¿Quién gobierna el mundo? El gran soberano que está llevando a cabo sus propósitos. Y el gran soberano hace que surja en este mundo, en el cumplimiento del tiempo, cuando llega el cumplimiento del tiempo, que surja en este mundo el imperio romano, que implante su política, su pax romana y otras cosas,
para que dentro de ese imperio surja el cristianismo y los apóstoles utilicen esas características, eso que existe durante el imperio, para que el evangelio se extienda a través de todo el mundo. El Dios soberano, el Dios sabio, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios de milagros. ¿Sabéis cuándo llevó a cabo Pablo su ministerio? La parte más tremenda de su ministerio, en tiempos de Claudio. Hemos visto algún episodio por la televisión. Yo, Claudio, presentaron una serie no hace mucho en la televisión española. Aquel emperador que parecía un tanto tonto, ¿verdad? Entre los años 41 y 54. Gran parte del ministerio del apóstol Pablo fue durante los tiempos de Claudio. Y luego durante los tiempos de César Nerón, años 54 al 68, César Nerón, probablemente el gobernante más fiero, más feroz, más despiadado que el mundo haya conocido. Si no el más, por lo menos no ha habido otro que lo haya superado. Y es durante ese tiempo que Pablo realiza su primer viaje misionero, va a Chipre y va al Asia Menor y establece iglesias en el sur del Asia Menor, en Galacia, y luego su segundo viaje misionero y va a Filipos y luego va a Tesalónica y Berea y luego va a Atenas y luego va a Corinto y realiza todos esos viajes y a Éfeso. Y es durante ese tiempo que el apóstol Pablo escribe sus epístolas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios está obrando, es su mundo y Dios está llevando a cabo su propósito. Como he dicho, hay ciertas características de este imperio que son importantes para nosotros. Mira, una de las características del imperio romano y de la vida y de la cultura romana era la familia. En sus comienzos, la familia era la piedra angular de la estructura social romana. El Estado era una asociación de familias. Era la posición del individuo dentro de una familia lo que determinaba su posición en la comunidad temprana de los romanos. La familia romana era una unidad mayor que nuestra familia moderna, porque incluía mucho más de lo que nosotros incluimos. Estaba compuesta del padre o cabeza de familia, su esposa, sus hijos, con sus esposas y sus hijos, si los tenían, las hijas solteras y los esclavos. El padre de la familia poseía autoridad sobre los otros miembros de la familia. Su poder sobre los miembros libres se llamaba patria potestas. Potestad para quitar la vida o para otorgarla, aunque no hay indicio, no hay ninguna situación en que un padre romano mandase a matar o matase a ninguno de sus hijos, sino todo lo contrario. Había una relación muy estrecha de amor y de cariño en la familia. Somos nosotros los modernos ahora los que decimos que al niño hay que dejarlo y dejarlo y dejarlo porque no se le puede tocar ni se le puede hacer, porque esto y porque lo otro y porque lo otro. Porque nos hemos olvidado de que el Dios soberano, en este tiempo, en esta época en la cual nosotros vivimos, está manifestando su reino. No el reino mesiánico, no el reino que Cristo va a traer, sino la forma presente de este reino. Dios la manifiesta dentro de 4 esferas. Y Dios en realidad no quiere que esas esferas interfieran la una con la otra. Hay una esfera de lo civil, del gobierno civil, que tiene la responsabilidad de proteger al ciudadano. Esto lo dice la Biblia. Pablo lo enseña en Romanos capítulo 13. También está la esfera de lo laboral, donde hay un patrón, una empresa que tiene gobierno sobre esa empresa.
Pero también hay la esfera de lo eclesial. Hay personas, hay hombres, líderes, ancianos, que Dios coloca en su iglesia para que gobiernen la vida eclesial y dirijan y supervisen la vida eclesial. Y también hay una esfera de lo familiar. Y hay un padre o cabeza del hogar, cabeza de familia, y una madre que debe de ser ayuda idónea en el hogar. Y esas son 4 esferas de la vida, muy importantes, porque a través de esas esferas Dios está manifestando su reino en este mundo. De manera que la familia, y tengo que apresurarme con esto por un momento, es una de las características muy importantes de la vida romana que se refleja en la Biblia. Por eso hay tanta enseñanza en el Nuevo Testamento respecto de esto. También otro aspecto que se desarrolla y que tiene que ver muchísimo es el aspecto de la educación. La educación romana primero se llevaba a cabo en el hogar. El padre era el instructor de la familia, el maestro de la familia, hasta que luego ese ángulo se amplía, esa dimensión se amplía. Hablo ahora de la preparación del imperio romano para la llegada del cristianismo. La preparación del imperio romano para la llegada del cristianismo. En el siglo XVIII, 1700, a mediados del siglo XVIII, 1770 y algo, un inglés llamado Edward Gibbon, escribió un libro muy, pero muy, no digo interesante, importante. Edward Gibbon no era un cristiano en el sentido en el que nosotros definimos la palabra cristiano. Pero él escribió este libro que hizo época y todavía es leído, La decadencia y la caída del Imperio Romano. La decadencia y la caída del Imperio Romano. Y yo recomiendo a todos vosotros la lectura de ese libro. Hay particularmente unos capítulos en ese libro en los que Gibbon confronta la pregunta, el tema del cristianismo dentro del Imperio Romano. Y esta es una de las preguntas que surgen en algunos de esos capítulos. ¿Puede el Imperio Romano sobrevivir si el cristianismo está dentro de este? Y la otra pregunta que Gibbon expone es, ¿por qué es que el cristianismo crece en medio del Imperio Romano? Y este hombre, que no era un cristiano evangélico nacido de nuevo, que había cambiado de un grupo al otro, era católico, luego se hizo anglicano, luego dejó el anglicanismo, volvió al catolicismo y finalmente dijo que no era nada. No era nada. Pero él enfoca este asunto de una manera magistral. Él dice que el cristianismo crece en medio del Imperio Romano porque los cristianos creían en los milagros. Creían en un Dios que obra milagros. Que los cristianos vivían en austeridad y en disciplina. Que los cristianos practicaban el amor. Que los cristianos tenían un celo para la propagación de su fe. Y Gibbon dice esto, miren, que los cristianos, ya he dicho que no era un cristiano evangélico, creían firmemente en la segunda venida de Cristo a la tierra. Creían que el Señor Jesucristo vendría con poder y gloria. Los cristianos dentro de ese imperio, y Dios preparó ese imperio para que el cristianismo naciera
para que el Señor Jesucristo naciera, para que el cristianismo, la iglesia naciese, para que los apóstoles propagasen el Evangelio hasta lo más recóndito del imperio. Ya he hablado de la Pax Romana. Voy a regresar brevemente a ese tema. Ese fue el primer beneficio del que el cristianismo disfrutó políticamente como resultado de la formación del Imperio Romano. El mundo no había tenido un período de paz semejante a ese desde los tiempos de Alejandro el Magno. Con anterioridad al reinado de Augusto César, años 26 antes de Cristo al 14 después de Cristo, los predicadores cristianos y el mismo Pablo habrían confrontado serias dificultades para viajar dentro del mundo de entonces. Pero la extensión del poderío militar romano y la presencia de las legiones imponían tranquilidad y orden. Pompeyo había logrado eliminar a los piratas del mar Mediterráneo y por lo tanto se podía viajar a través de las aguas del mar. Las rutas para el Asia y el África y Europa estaban abiertas para Pablo. Y Pablo en su epístola a los romanos dice, de manera que desde Jerusalén hasta Ilírico. Es una distancia bastante grande. Desde Jerusalén hasta Ilírico. Allá, frente prácticamente a la misma península itálica. Dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Jesucristo. Y eso fue posible porque había ese periodo de Pax Romana. Dios preparó ese imperio y Dios hizo que ese imperio durante esos 200 años impusiese su paz, su orden. Y es en medio de esa paz y de ese orden y de la justicia, humanamente hablando, de la que los romanos hacían alarde, la ley, nuestro sistema legal. Nuestros abogados estudian todavía en las universidades el sistema romano de ley. Hay algo más que Dios hizo con ese imperio. Dios hizo que ese imperio promoviese la unidad de la sociedad humana. Muy importante esto. Los romanos, como ningún otro pueblo hasta entonces, desarrollaron un sentido de la unidad de la humanidad bajo una ley universal. Ese sentido de la solidaridad de los hombres dentro del imperio creó un ambiente favorable para la recepción de un evangelio que proclama la unidad de la raza humana en el hecho de que todos los hombres están bajo pecado y bajo condenación. El evangelio presenta esa unidad de la raza humana en el sentido de que todos los hombres, todos los seres humanos somos pecadores. Todos estamos bajo la misma condenación. Todos hemos ofendido a Dios. Todos somos dignos de muerte. Todos somos dignos de condenación. Y presenta un evangelio que también abarca al mundo entero. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En contraste con las religiones de aquellos tiempos, en contraste con los grupos y con las sectas y con las religiones de misterio, entre las que estaba el gnosticismo, los gnósticos, que proclamaban un evangelio de oligarquía para unos pocos capaces de desentrañar el misterio de la religión. El cristianismo ofrece la salvación de Dios a todo el mundo y el mensaje de la gracia de Dios para todo el mundo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y ese sentido de unidad de la sociedad humana es un terreno apropiado, fértil para el cristianismo. Otra cosa que los romanos hicieron fue construir caminos, vías. Todos los caminos conducen a Roma, era el lema. Y desde el foro romano, aquel que ha ido a Roma sabe que allí está el foro, desde allí, desde el foro romano, se medía la distancia de todas aquellas vías que salían como los rayos de una bicicleta a todos los sitios del imperio. Y el apóstol Pablo utilizó esos caminos, y los apóstoles utilizaron esas vías para llevar a cabo el mandato de Cristo de cumplir la gran comisión. Entre paréntesis, ¿os acordáis de aquellas palabras de Cristo? El que te diga que vaya con él 1 milla, ve con él 2. Tiene que ver con esto. El Señor Jesucristo está tomando de la cultura de aquellos tiempos. Los soldados romanos, cuando llegaban a un sitio, era la obligación de los ciudadanos de ese sitio llevar el equipaje del soldado romano 1 milla. 1 milla es 1.6 kilómetros. Por ley, por obligación, había que llevar el equipaje de un soldado romano. 1.6 kilómetros y dejarlo ahí, luego otra persona llevarlo hasta que llegase a su destino. El Señor dice, el que te pida que vaya, ve con él 2. Y la idea es, aprovecha esa 2ª milla. Sorprende a ese soldado y dile, te llevo tu equipaje, 1 milla más. Y esa es la milla que tú aprovechas para comunicarle tu fe en Dios, tu fe en el Señor Jesucristo, para que Él también tenga la oportunidad de conocer al Señor. ¿Cuántos centuriones conocieron al Señor? ¿Cuántos soldados romanos conocieron al Señor? ¿Cuántos de aquellos que estaban allí custodiando al apóstol Pablo en aquella celda, en aquella cárcel mamertina, conocieron al Señor? Tendrían que ser unos cuantos de la guardia pretoriana que lo cuidaba, porque él, cuando escribe a los filipenses, les dice, los que son de la casa del César os saludan. De manera que los apóstoles utilizaron aquellos caminos romanos, fueron los caminos que ellos utilizaron para viajar, para comunicarse, para llevar el mensaje. Quiero decir algo rápidamente respecto de la religión en el Imperio Romano. Los romanos podían ofrecer a sus súbditos buenas leyes, gobierno equitativo, protección militar, pero no eran capaces de ofrecerles una religión satisfactoria. Igual que las demás culturas y civilizaciones de aquellos tiempos, los romanos también eran politeístas y prácticamente habían adoptado la misma religión o religiones de los griegos, solo que le habían cambiado los nombres. En lugar de decirle Zeus, le llamaban Júpiter, Neptuno o cualquier otro nombre. Las antiguas religiones nacionales y sistemas de fe en aquellos tiempos habían demostrado ser incapaces de satisfacer las necesidades profundas del corazón. La religión en el sentido último y final no puede hacerlo, ni tampoco las filosofías. Y en aquellos tiempos había hambre, había sed. Eso explica el rápido crecimiento de aquellas religiones místicas del Oriente que pretendían traer al iniciado
la comunión con un Dios aquí en la tierra, una mejor esperanza en la muerte y una satisfacción de los deseos de inmortalidad y de la esperanza del más allá. El cristianismo llegó en un momento crucial de la historia de la humanidad. El potente mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, con su proclamación, con su anuncio de el perdón de todos los pecados, como un regalo de la gracia de Dios, como un anuncio del hecho de que nuestra culpa, nuestra deuda ha sido transferida a Cristo Jesús, que Él ha absorbido esa deuda nuestra, y porque Cristo ha muerto y porque Él ha pagado esa deuda, Dios puede dar perdón de pecado a todo aquel que cree en Cristo. Los romanos, como los demás pueblos de la antigüedad, repito, practicaban el politeísmo. Cuando el cristianismo aparece con ese mensaje potente, anunciando que hay un solo Dios, único, vivo y verdadero, aquello choca frontalmente con la cultura romana y con la práctica de los romanos, y el cristianismo es declarado religión ilícita. Los romanos hacían una diferencia entre religiones lícitas y religiones ilícitas. Eso no tiene que ver con las religiones de los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos podían practicar cualquier religión, sin obstáculos. Había libertad de culto. Pero cuando se habla de religiones lícitas e ilícitas, se está hablando de los extranjeros, de aquellos que no eran ciudadanos romanos, pero vivían dentro del imperio. Y las religiones de esos extranjeros, si no molestaban a nadie, y si no intentaban hacer prosélitos, eran declarados religiones lícitas, tolerables. Por ejemplo, el judaísmo era una religión lícita dentro del Imperio Romano. Y aquellas religiones consideradas peligrosas eran declaradas religiones ilícitas, no se podían practicar dentro del imperio. Y al cristianismo se le había declarado religión ilícita. Lo que ocurre es que al principio los romanos, las autoridades creían, las autoridades romanas, que el cristianismo era un apéndice del judaísmo. Y es por eso que al principio el cristianismo es tolerado paralelamente con el judaísmo. Pero a partir de César Nerón comienzan las persecuciones, y hay 10 grandes persecuciones de los cristianos que terminan con Diocleciano en el año 303 de la era cristiana. Hay una pregunta muy importante, resumiendo todo lo que hemos dicho, que es necesario formularse, tal vez con perplejidad. ¿Por qué causa o causas los romanos eran tolerantes de las religiones, todas esas religiones, y consideraron al cristianismo como religión prohibida, sujeta a la persecución? Y es muy sencillo. La fe cristiana posee ciertas características y afirma ciertas verdades, ciertas cosas que dan al traste con las creencias de aquellos romanos. Uno, la afirmación de que hay un reino sobre el cual Jesucristo es rey. Los romanos no podían entender un reino de Dios en la tierra y confundían esa ambición, ese deseo de los cristianos de ver cumplido el reino de Cristo con una ambición política, y pensaban que los cristianos pretendían destruir el imperio. Y es por eso que ellos quisieron destruir primero a los cristianos. Segundo, la afirmación cristiana de que el mundo en el cual vivimos, es decir, la sociedad humana, el mundo como sociedad en el cual vivimos, será destruido por fuego
y que habría nuevos cielos y una nueva tierra, los romanos consideraban ofensivo hablar de la ciudad, de la destrucción de la ciudad de Roma. Roma es eterna, no se puede destruir. Tercera cosa, el cristianismo es diferente del judaísmo. En un principio los romanos pensaban que el cristianismo sencillamente formaba parte del judaísmo, pero luego se dieron cuenta de que no. Los judíos todavía repudian a Cristo y no creen que es el Mesías. El cristianismo ensalza y exalta la persona de Cristo. Cuarto, la religión cristiana se mostraba agresiva contra el paganismo. El mensaje del Evangelio es diametralmente opuesto a las prácticas del paganismo. El paganismo es politeísta, el cristianismo es monoteísta. El paganismo es idólatra, el cristianismo repudia la idolatría. Los romanos acusaban a los cristianos de ser ateos porque solo adoraban a un Dios, mientras que ellos tenían todo un panteón, una gama de dioses. En quinto lugar, la lealtad de los cristianos al imperio era cuestionada. Cuando el imperio fue afectado por desastres, la culpa recayó sobre los cristianos. Y decían, estos desastres se deben al hecho de que los cristianos están dentro del imperio. Pero qué lástima que aquellos no leyeron el capítulo 13 de la carta a los romanos, ni el capítulo 2 de primera a Timoteo, donde el apóstol Pablo escribe a los cristianos y les exhorta y les anima y les manda a ser obedientes a las leyes establecidas, obedientes al gobierno, someterse a la autoridad, porque dice, la autoridad es de Dios. El cristianismo no promueve ni propugna rebelión, ni guerra, ni violencia. Los cristianos eran acusados de inmoralidad. Interesante, porque celebraban fiestas o ágapes a las que solo se le permitía la entrada a los creyentes. Y mirad qué ridículo, a los cristianos se les acusaba de canibalismo, porque celebraban la Eucaristía, la mesa del Señor, y decían lo que nosotros decimos, que en aquella última noche el Señor Jesucristo tomó el pan y lo partió y dio gracias y lo bendijo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomó la copa y dijo, tomad, esto es mi sangre que por muchos es derramada. Y aquellos pensaban que los cristianos estaban comiendo carne y bebiendo sangre. No entendían lo que se estaba haciendo. Bueno, hemos dado un vistazo panorámico a algunos de los aspectos y características del mundo romano, dentro del cual Pablo realizó su ministerio. Dios llamó a Pablo para proclamar el evangelio de la salvación, primordialmente a los gentiles, no exclusivamente, pero primordialmente. El apóstol fue fiel a ese cumplimiento, el cumplimiento de esa responsabilidad, y viajó de un sitio al otro, desde Antioquía hasta Roma. El principio fundamental de la estrategia de Pablo era llevar el evangelio hasta las regiones más remotas del imperio, de un lado al otro, de los límites del imperio romano. Tenía un deseo ferviente el apóstol de viajar a Roma y lo consiguió. Y hasta allá llevó el evangelio. Y antes de llegar allí les escribió a aquellos romanos una carta diciéndoles, soy deudor a griegos y a no griegos, a bárbaros y a escitas, a todo hombre en este mundo soy deudor. Y añade, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también al gentil. Y queridos hermanos y amigos, y esa proclamación del apóstol Pablo es tan cierta, tan ciertísima hoy como lo fue entonces. El evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
El Evangelio es la oferta de la gracia de Dios para que todo aquel que cree en Jesucristo reciba el regalo de la vida eterna. La salvación es un regalo, la vida eterna es un regalo. Está basada sobre la persona y sobre los méritos de Cristo Jesús. Y en todo el Nuevo Testamento esa verdad es específica, es concreta. Pedro la expresó allí en Hechos 4:12 cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Juan la expresa, como he dicho ya, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo y Silas la expresaron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Pablo la expresa a los romanos cuando les dice: si confesares al Señor Jesucristo como tu Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No, queridos amigos, el cristianismo no fue la causa de la caída del Imperio Romano. Tal vez el Imperio Romano se hubiese desintegrado mucho antes. Fue la corrupción moral dentro del mismo imperio. Probablemente el rechazo de muchos dentro del imperio de ese evangelio. Pero sabes, ese imperio va a ser reavivado, revitalizado, reestructurado, realineado, cualquiera de esas expresiones, en los últimos días. Esa cuarta bestia de Daniel capítulo 7 va a reaparecer, su cabeza va a reaparecer, sobre esa cabeza habrá 10 cuernos y en medio de esos 10 cuernos aparecerá un cuerno pequeño, a quien la Biblia atribuye distintos nombres: el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el rey que hace su voluntad. Es el engendro mismo de Satanás que ha de aparecer en este mundo, en esos postreros, en esos días, cuando Dios prepare a este mundo y a esta sociedad humana para su gran conclusión de ese plan que Él tiene para este mundo. Cuando Él va a dar respuesta final y definitiva a esa pregunta: ¿quién es el soberano del universo? Y en el libro del Apocalipsis esa pregunta queda contestada de manera contundente, definitiva, elocuente, tajante. Cristo Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él será honrado y glorificado por los que están en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, y por ángeles y principados y potestades y todo ser viviente. Todo lo que está en el universo tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El apóstol Pablo fue un instrumento escogido por Dios, judío de raza y de cultura, hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pero Dios lo trajo a este mundo en un momento concreto, específico, cuando la cultura griega se extendía por todo el mundo. Y Dios lo trajo también en un momento cuando el Imperio Romano tomó el control, las riendas políticas y sociales del mundo, y a través de esa estructura militar, social, política, educacional, legal,
permitió que el Evangelio se extendiese a todos los ámbitos, a todos los continentes de la tierra. Querido amigo, si tú estás aquí en esta noche y no has puesto tu fe en Cristo, yo te invito a que lo hagas. El Dios soberano, el Dios de la gracia, te trajo a ti aquí en esta noche para que tú tuvieses una oportunidad de oír y hacer una decisión en tu vida. Decirle a Cristo: Señor Jesús, perdóname, creo en ti, sálvame, dame el regalo de la vida eterna, recíbeme, quiero ser salvo por tu gracia, quiero tener la esperanza preciosa de la vida eterna, quiero estar contigo en la casa del Padre. Que Dios nos bendiga y que permita que haya alguien aquí en esta tarde que haga esa decisión.